En Honduras, la tasa de desempleo abierta es del 8.9% y ante la falta de oportunidades de trabajo, los hondureños están migrando a otros países, especialmente a los Estados Unidos. Y los sectores productivos son los más afectados con este problema, ya que se están quedando sin la mano de obra. Bueno, en café se está viendo el efecto de esta migración que cada vez pues está aumentando. Y obviamente que el aumento en las remesas lo refleja, ¿verdad? Ya acercarnos a un 27% del Producto Interno Bruto con remesas, o sea, superando los 8.000 millones, esto nos indica pues que nuestros jóvenes están yendo a buscar una oportunidad fuera del país. Y no solo estamos perdiendo mano de obra en el campo, también estamos perdiendo mano de obra en la microempresa, ¿verdad? En la agroindustria y en diferentes sectores importantes en el país que generan empleo y generan riqueza. Así que cada año al mercado laboral ingresan 150.000 personas en edad económicamente activa y la empresa privada apenas pudo generar 18.000 nuevos puestos de trabajo en el 2022, lo que representa un déficit de 132.000 empleos solo en el año pasado. Mira, el año pasado nosotros hemos dicho que a la fuerza laboral le ingresan aproximadamente unos 50.000 jóvenes que entran en edad de trabajar a la población económicamente activa. Sin embargo, no ha sido eso. Si se fijan, el año pasado más bien perdimos más de 53.000 empleos, creo, según las cifras del INE. Y eso pues no significó crear nuevos puestos de trabajo, sino más bien perder. Es posible que unas empresas creen, pero otras que... El problema es que en el balance salimos perdiendo y el nivel de desempleo abierto se mantiene en 8.9 según los indicadores que nos dio el INE. La falta de empleos ha generado que los hondureños estén emprendiendo para poder generar ingresos, problema que ha provocado que en el país la informalidad haya crecido en un 74% desde el 2007. Sin embargo, nosotros hemos insistido que el principal problema de los hondureños no es el tema del desempleo, sino los problemas de empleo, particularmente el tema de la informalidad y los subempleados, ¿no? Ya el Servicio de Administración de Rentas estimó que cerca del 48% del Producto Interno Bruto es generado por la economía informal y los datos del Instituto Nacional de la Estadística mencionan que el total de asalariados, al menos el 77%, están en la informalidad ya que no cuentan con una seguridad social. La migración de la mano de obra en el campo afecta la producción de los alimentos y por consecuencia también impacta negativamente en la economía del país. Bueno, el problema es que cuando hay un alto porcentaje de disminución de la fuerza de trabajo, la mayor parte de las actividades primarias como la agricultura o la producción intensiva en el uso de mano de obra disminuye, ¿verdad? Y eso lo que hace entonces es que el tema de la siembra y la cosecha en las temporadas que corresponde sea muy por debajo de lo esperado y entonces disminuyen los ingresos de los agricultores. Por otro lado, también tenemos un costo de oportunidad en medio, que es esas personas que han salido del país, que pudieron haber participado de una empresa formal, fortalecer la actividad productiva, o por otro lado también introducirse al sistema educativo, formalizarse y profesionalizarse y aumentar la productividad del país, ¿verdad? Es decir, que al final todo esto viene a disminuir el valor agregado de la economía en Honduras. En el país, aún las personas que tienen un trabajo están migrando, ya que han caído en la desesperanza porque el salario que ganan no les permite cubrir todas sus necesidades básicas. Buenos días, bienvenidos a Diálogo de Impacto. Estamos listos para informarles esta mañana. Nos lo explicaba en esta nota introductoria nuestro compañero Luis Durón. Hay desesperanza en el país. Estamos viviendo un fenómeno migratorio que cada día va creciendo. Estamos sin empleo. Esto está generando mayor migración, pero no son los únicos aspectos que cumple o que cubre este fenómeno. Mire usted, la realidad de la migración en nuestro país. Honduras está perdiendo fuerza laboral. Es uno de los temas que vamos a estar abordando con expertos. No hay protección para los ciudadanos en el extranjero. Tenemos también que enfrentar una peligrosa ruta migratoria. Recientemente veíamos la noticia desgarradora de una familia hondureña que estaba secuestrada. Esto deja muertes, deja desesperanza, deja familias enlutadas. Seguirá además vigente hasta mayo de este 2023 el denominado Título 42,
también tenemos que analizar otra parte, la migración versus derechos humanos. Son los temas que vamos a estar viendo. Más adelante también compartiremos con ustedes una serie de estadísticas en relación a este fenómeno migratorio. Tenemos con nosotros a un experto en la materia. Es el director del Observatorio de las Migraciones de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, César Castillo. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días y mucho gusto por invitarme a participar. Recordemos que la migración es un tema bastante complicado, bastante difícil. No es un tema unicausal, tiene diferentes causas y también diferentes riesgos que implica la ruta migratoria. Realmente nadie se quiere ir de su país, realmente no tenemos el tema es que nadie quiere abandonarlo, pero realmente mucha de nuestra población está siendo obligada a abandonar el país porque dentro del país no se brindan las condiciones adecuadas para poder tener mejores niveles de vida. Nosotros conversábamos antes de iniciar este foro sobre lo difícil que es tener estadísticas reales en nuestro país en relación a la migración, porque hay bastante ambigüedad alrededor de esto. Entonces yo quería partir de cuestiones tangibles. Me dediqué a consultarle a la mayoría de las personas que conozco en la edad económicamente activas la situación y la percepción que tenemos. Y la mayoría, en su mayoría hombres, me dijeron, estoy pensando en emigrar. Una muestra bastante corta, únicamente con personas conocidas, pero esto me llevó a una conclusión, estamos en desesperanza realmente. Sí, realmente en temas de intención de emigrar hay varios estudios. El ERIC desarrolla una encuesta donde incluye la pregunta sobre la percepción de migración de la población y en los últimos años estamos hablando que cerca del 60% de la población hondureña tiene intención de emigrar. Esto no significa que va a migrar el 60% de la población, pero sí hay un buen porcentaje de población que desea emprender la ruta migratoria, desea migrar de acuerdo a las condiciones económicas. También nosotros dentro del observatorio, dentro del Flaxo, hemos hecho algunos estudios. Hace algunos años hicimos unos estudios en los institutos de secundaria, que también es interesante hablar. Estamos hablando con jóvenes de último de bachillerato en humanidades de los institutos más grandes del país, el caso del José Cecilio del Valle en Choluteca, el caso del Central en Tegucigalpa, el León Alvarado en Comayagua y otros institutos de San Pedro Sula y Progreso, y encontramos que cerca del 60% de los jóvenes tienen intención de emigrar, o sea, 6 de cada 10 jóvenes que se les consultó tienen la intención de emigrar del país. ¿Qué significa esto? Que ellos ven un futuro fuera de Honduras, no ven un futuro, o sea, no es continuar estudiando en el país, sino más bien es migrar, y eso tiene diferentes causas, ¿verdad? No necesariamente solo es el tema de pobreza, solo el tema del desempleo. También hablamos en los jóvenes principalmente el tema de reunificación familiar. Estamos hablando de que en este momento tenemos que diferentes niveles de migrantes. Ya no estamos hablando de la primera generación de migrantes, en algunos casos estamos hablando de segunda y tercera generación de migrantes, que muchos de estos jóvenes que también tienen intención de emigrar, sus padres ya no viven en el país, ya están en Estados Unidos o en España, y eso también afecta e incentiva la migración, principalmente por el tema de reunificación familiar. Es interesante el tema de reunificación familiar porque hace algunos años, y recordamos el 2014, hubo una crisis de niños no acompañados, sí, y se creó una fuerza de tarea conjunta en el país para atacar este fenómeno, pero también es interesante ver cuáles son los aspectos que hay que analizar en el tema de la migración de niños, porque se habló de reunificación familiar, se habló de proyectos en las comunidades, pero realmente la reunificación familiar de la mayor parte de estos niños que emprenden la ruta migratoria no pasa por las comunidades de origen, sino más bien por las comunidades de destino, porque muchos de ellos ya sus padres han migrado del país. Sí, son temas que realmente nos preocupan. Nosotros al iniciar este informativo le decíamos, la desesperanza está llevando a muchos hondureños a tomar la decisión de salir del país. Pero mire que hay desempleo en el país, hay violencia, son realidades que estamos viviendo. Usted nos explicaba también el tema de la reunificación familiar está llevando a muchos adolescentes, a muchos jóvenes a intentar buscar el sueño americano, porque en su mayoría están partiendo hacia el norte del continente, y su intención es reunificarse con las familias. Pero también hay otro tema aquí que nos preocupa, y recientemente nosotros como medio de comunicación realizábamos un estudio en las zonas cafetaleras
y los productores de café nos decían, nosotros nos estamos quedando sin mano de obra porque la mayoría de los jóvenes están pensando o se están yendo. Entonces también es fuerza laboral en nuestro país, es una población económicamente activa que se está yendo. Sí, recordemos que el fenómeno de la migración, al migrar la mayor parte de la población que migra es población joven, es población económicamente activa, es población que tiene la energía de poder trabajar. No migran, la mayor parte de las personas mayores de edad no van a migrar porque las condiciones de trabajo que se enfrentan en los países que migran también son condiciones no adecuadas, son condiciones precarias también. No es que los hondureños que migran hacia Estados Unidos van a trabajar en oficinas o van a insertarse en un mercado laboral diferente, van a insertarse en el mercado laboral precario, ¿verdad? Entonces eso necesita también fuerza de mano de obra joven. Entonces, el tema del café, mucho se ha hablado del tema del café y hay muchas denuncias y muchas quejas y mucha participación de parte del rubro del café porque no encuentra mano de obra para poder cosechar el café. El tema del café es un tema muy importante, recordemos que uno de los principales rubros de exportación también en el tema agrícola, y es interesante no encontrar mano de obra. Mucho se pierde la cosecha porque no se encuentran recolectores, pero también recordemos que el café es un rubro que genera mano de obra pero temporal. O sea, en cierta época del año, la mayor parte de la mano de obra en el café se genera en la cosecha, no se genera todo el año. Entonces es bien difícil sostener una población y darle esperanzas en el rubro del café, cuando el rubro de café principalmente es en los meses de octubre, noviembre, diciembre y hasta enero, que principalmente está la cosecha. De ahí, cuando la cosecha baja, realmente el rubro del café, el empleo en el rubro del café disminuye sustancialmente. Entonces, y no solo es el tema del café, encontramos también otros rubros que también hay dificultades en cuanto a conseguir mano de obra. Por ejemplo, el rubro de la construcción en las principales ciudades también es un rubro que está teniendo dificultades para conseguir mano de obra. Aquí el tema es cómo nosotros, Honduras es un país en crecimiento demográfico, Honduras está en pleno bono demográfico. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de nuestra población es población económicamente activa, es población que hay que aprovechar para poder desarrollar el país. Pero si realmente no se generan las condiciones adecuadas del país, esta mano de obra, lo que estamos haciendo es expulsándola hacia otros países que la necesitan, estos países receptores de mano de obra, y estamos quedando sin la población, sin la fuerza económicamente activa para poder desarrollar el país. En el tema de desesperanza es interesante también hablar de desesperanza, porque dentro de las causas de la migración tenemos el tema de pobreza, tenemos el tema de violencia, que también es bastante difícil, el tema de empleo, el tema de generación de ingresos. Falta de oportunidades. Más allá del tema de empleo es la generación de ingresos, porque escuchábamos anteriormente, el 77% de la población está en la informalidad. ¿Qué significa esto? Que son personas emprendedoras, pero realmente el emprendedurismo en el país tiene muchas dificultades con el tema de violencia, con el tema de corrupción, con el tema de violencia, con el tema de extorsión. Muchas de las personas, cuando se les consulta sobre por qué han perdido el empleo, por qué van a migrar, por qué no tienen ingresos, muchos hablan de que realmente perdieron su fuente de empleo por el tema de extorsión, o realmente cerraron su pequeño negocio por el tema de extorsión. Entonces es un tema bastante complicado el tema de violencia en el país. Y el otro tema es el tema de oportunidades también a los jóvenes. No hay participación. O sea, muchas personas en este nuevo gobierno tenían la esperanza de que la situación mejorara, que hubiera mayor apertura, mayor oportunidades para los jóvenes y para la población en general, pero realmente hemos pasado ya un año y esta desesperanza está volviéndose a generar principalmente en el país, y esto va a generar mayor migración. Y esta es la realidad en un contexto nacional. Esto es lo que tenemos, y ya nos lo explicaba el experto, esto nos está generando mayor migración. Pero hay otro punto también aquí en el tema migratorio, y es la ruta migratoria. Los ciudadanos en el extranjero no tienen protección. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Esa es la realidad de cuando un ciudadano, una familia, un niño hondureño emprende esta peligrosa ruta migratoria. Van en el camino y se van exponiendo a una serie de peligros. Yo siempre lo he dicho, imagínense qué tan grave y tan impactante es la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país, que muchos de nuestros compatriotas deciden mejor arriesgarse en esta peligrosa ruta de forma irregular
para conquistar el sueño americano. Y hay algunos que lo hacen de forma reincidente. Llegan hasta el lugar de destino, son deportados nuevamente y vuelven a iniciar esta ruta migratoria. Sí, recordemos que el tema de la migración, principalmente hacia Estados Unidos, implica mayores riesgos. Pero también es interesante analizar la situación de la población. ¿Por qué una persona se arriesga a una ruta migratoria cuando sabe que puede ser violada, por ejemplo, una muchacha o los mismos jóvenes, puede ser secuestrado, puede morir en la ruta migratoria? ¿Por qué realmente se arriesga? Es interesante analizarlo, por ejemplo, en el tema de las caravanas del 2018. Si recordamos la caravana del 2018, estábamos hablando de más o menos 7.000 a 8.000 personas que perdieron la caravana, y realmente hubo denuncias y también hubo registros de más o menos 32 personas que murieron en el transcurso de la caravana, de hondureños que fallecieron en ese proceso, y otros que han fallecido en lo que va de estos años. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, viendo ese número de 32 personas que murieron en ese 2018 en el transcurso de las caravanas, a mí me llamaba la atención. Es impactante ver que 32 jóvenes o 32 personas que emprendieron la ruta migratoria en esa caravana murieron. Pero yo me puse a analizar un fin de semana de ese 2018 en Honduras, y en Honduras hubieron 45 asesinatos en un fin de semana. Entonces uno dice, bueno, sí, es cierto, la ruta migratoria implica ese riesgo, pero el riesgo también nuestros jóvenes los tienen en nuestro país, las personas los tienen en nuestro país con el tema de violencia. Entonces ahí es interesante analizar cuándo la población se arriesga realmente. ¿Por qué? Porque realmente no está teniendo las condiciones adecuadas en el país, ni en el tema de seguridad, ni en el tema de generación de ingresos, ni en el tema de oportunidades para los jóvenes, sea en el tema laboral o en el tema de emprendedurismo. Entonces es interesante, pues. Y el otro tema aquí también en la ruta migratoria son los riesgos que incluyen y los recursos que se generan. Realmente es interesante cuántos recursos se invierte en poder migrar. O sea, estamos hablando de que en estos últimos años, en algunos estudios que hemos hecho, entre 12.000 a 15.000 dólares cuesta un coyote para que lo lleve a Estados Unidos. Y eso va por categorías también, sí, tengo claro. entendido, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de protección, es la cantidad de dinero que usted va a pagar por este traficante que lo va a llevar a su Claro, destino. sí, recordemos que en los últimos años todas las medidas de poder contener la migración implican cerrar las fronteras, y en la medida que se cierran las fronteras y se tiene la idea equivocada que cerrando las fronteras vamos a evitar la migración, mientras no se evita la migración si no se mejoran las condiciones de vida en los países de origen. Entonces, al cerrar las fronteras no es que se evita la migración, lo que hace es que se encarece la migración. O sea, entre más restricciones se pongan, los traficantes de personas van a buscar las diferentes formas para poder traficar con estas personas, valga la redundancia, y van a cobrar más. ¿Por qué? Porque ahora implica pagar más, sobornar más, repartir dinero ya sea con la policía, con el crimen organizado, con las instituciones que están criminales que están organizadas en estos países. Entonces, pero cuando hablamos de invertir, o sea, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos invierten esos 12.000, 15.000 dólares en Honduras? Estamos hablando de unos 200.000, 300.000 empiras. 300.000 empiras que implica por persona, ¿verdad? Correcto. Bueno, ahora si va con niños le cobran menos, si es un menor de edad le cobran menos. Pero una cifra general que ustedes manejan es que cada hondureño que decide emigrar y pagar un coyote está pagando por lo menos 300.000 empiras para poder llegar a su destino, más el riesgo que lleva. Más el riesgo que implica la ruta migratoria. Y muchos de ellos pierden su dinero, entonces, porque no logran pasar, ¿verdad? Pero entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué ese dinero, esos 300.000 empiras, no se invierte en el país? Y cuando conversamos con la gente, o sea, a uno le parece interesante, pero también es un análisis sencillo. ¿Quién financia esa migración? O sea, mucha de esa migración está siendo financiada por las personas que ya están fuera del país, por la diáspora hondureña, ya sean familiares o amigos que financian esa migración. Y le preguntaba yo en el campo, ¿por qué no le prestan ese dinero para invertir en el país? Sencillo, ellos no van a prestarme el dinero para que yo lo pierda en el país. No tienen garantía. No tienen garantía que yo se lo pueda pagar. La garantía de ellos es que me dan el dinero para llegar a Estados Unidos,
para trabajar y pagárselos. Y mucho del dinero no me lo dan directamente a mí, sino que se lo pagan al traficante, se lo pagan al coyote, ellos directamente, yo no recibo el dinero, sino que lo único que recibo es el traslado por parte de los traficantes de personas. Entonces es interesante, ¿verdad? También los que están fuera del país no tienen confianza en poder invertir en el país, no tienen confianza en que poder desarrollar. Entonces lo que está haciendo es que están financiando la migración de sus amigos, sus familiares. Otro de los puntos que usted tocaba y es, por más políticas que existan para contener la migración, estas no surten efectos. En la introducción que hacíamos, nosotros hablábamos del título 42. Estimamos, estaría venciendo en mayo. ¿Qué es el título 42? Esta es una política del gobierno de Estados Unidos que fue implementada durante la pandemia de la COVID-19 y el cual les permite de una manera más fácil poder retornar a los emigrantes que intentan ingresar a su país, a su último destino. Es por eso que en la frontera norte de México vemos una gran cantidad de centroamericanos, venezolanos y haitianos que están aglomerados. Hay en este momento la esperanza de muchos compatriotas que al finalizar en mayo esta política será más fácil para ellos el ingreso, pero ya desde el gobierno de Joe Biden también se está hablando de otras políticas para poder contener este fenómeno migratorio, estas personas que ingresan a su país. Sí, recordemos que el título 42, el tema migratorio, surge con la pandemia y la excusa y la base del título 42 es la COVID-19. Significa que una persona que es detenida en la frontera entre Estados Unidos, ya ingresando a Estados Unidos, no tiene que pasar por todo un proceso migratorio, no se le acepta una solicitud de asilo, simplemente se retorna a su país, al país próximo del que ha ingresado de una manera expedita. Entonces no tiene que ir a una corte, no tiene que pasar todo un proceso que significa una vez que lo captura en Estados Unidos. No hay ese proceso de deportación que se tiene que ingresar y que tiene que estar algún tiempo para poder retornarlo. Es un retorno expedito a la frontera, ¿verdad? A regresarlos, a sacarlos de su país, basados en el tema de salud. El tema de salud la COVID-19 ya está desapareciendo, ya se ha flexibilizado en este tema, pero no, realmente el gobierno, y es interesante, si escuchamos las declaraciones de Kamala Harris, no sé si recuerda cuando toma posesión Joe Biden, ella viene a México, a Guatemala, y fue clara en su discurso. Clara, no lleguen a Estados Unidos porque las puertas de los Estados Unidos no están abiertas a la migración. O sea, es cierto, el discurso del gobierno de Biden es más humanista, ha flexibilizado ciertas cosas, pero no es un discurso abierto a la migración. Más bien le ha apostado a tratar de trabajar con los países en sus países para poder erradicando las causas y generar transferir recursos a estos países para atacar las causas, pero no están abiertas las fronteras, eso no es correcto. No es que con el gobierno de Biden las fronteras están abiertas y que todas las personas que llegan a Estados Unidos van a ingresar. Eso no va a pasar, no ha pasado y no va a suceder. Realmente si se elimina el título 42 van a haber otras iniciativas, otras políticas para poder controlar la migración irregular. Entonces, no es la idea. Y realmente es interesante porque siempre que nosotros hablamos del tema de migración, damos la mirada hacia Estados Unidos, hacia México. Decimos, bueno, Estados Unidos no flexibiliza su política, sino más bien la endurece. Estados Unidos quiere construir un muro. México ha entrado en acuerdos con Estados Unidos para contener la migración y evitar que las personas transiten por su territorio. Pero realmente la migración no tenemos que verla hacia otros países. O sea, realmente los culpables de que la población de Honduras quiera migrar no es Estados Unidos, no es México, no se va a controlar la migración porque Estados Unidos o México flexibilicen, es erradicando las causas en Honduras. Realmente ese es el tema. No podemos culpar a otros países porque cierran sus fronteras, porque generan más leyes antimigratorias, sino que más bien lo que tenemos que buscar nosotros es qué soluciones tenemos en nuestros países. Y realmente la situación económica de nuestros países no podemos pretender retener nuestra gente cuando tenemos Honduras es del país más pobre de América Latina, solo superado por Haití. Estamos entre los países más violentos del mundo, aunque han bajado las tasas de homicidios, pero si usted ve, la percepción de la población no ha bajado con el tema de violencia. Todos los días vemos asesinatos, secuestros,
no podemos, entonces seguimos siendo de los países más desiguales de América Latina. O sea, ¿qué significa esto? Que la mayor parte de la riqueza que se genera en el país se queda en un grupo pequeño de población, y la mayor parte de la población no tiene acceso a esas riquezas, o sea, no tiene acceso al crecimiento económico. El crecimiento económico no permea a esas clases más desprotegidas. Entonces, realmente, ¿cómo pretendemos realmente retener nuestra población si no generamos un crecimiento con equidad en el país? Entonces, es bien difícil. Aquí, si usted se fija, hablamos de pactos. Hablamos de pactos políticos. Aquí los partidos políticos llegan a consensos, llegamos a un consenso por elegir una corte, llegamos a un consenso por hacer reformas electorales, pero realmente nunca hemos hablado de un pacto económico. Sí, no son temas que para ellos sean prioridades. Claro. Ese es el mensaje que nosotros recibimos, ¿verdad? Si no hablamos de un pacto económico, realmente tenemos que analizar el modelo económico que seguimos en el país, si realmente estamos logrando desarrollar el país, si realmente... Es interesante cuando hablamos de que Honduras en algunos años ha tenido un crecimiento económico adecuado, incluso mejor que algunos países de Latinoamérica y algunos países de Centroamérica, pero realmente ¿dónde va la ganancia de ese crecimiento económico? Aquí es el llamado que nosotros hacemos y el análisis, ¿verdad? Porque esta es la realidad que tenemos. La fuerza laboral se nos está yendo. Cada vez son más niños los que están saliendo de nuestro país, acompañados o no acompañados. Sentimos esa desesperanza, tenemos esa percepción de incremento de violencia. Esto es lo que tenemos y esto es lo que nos está generando más migración. Ahora, ¿qué hacemos como hondureños? ¿Qué deben de hacer las organizaciones, los entes encargados de garantizar la protección a los hondureños? Sí, realmente tenemos que tomar acciones concretas y acciones en conjunto, y pactos entre las diferentes fuerzas. O sea, esta no es una situación de un gobierno, o sea, ni del gobierno anterior ni de este gobierno. Es una situación de la sociedad, es una situación de Estado, de país, donde tenemos que poner todas las instituciones, tanto empresa privada, tanto el gobierno, tanto la academia, las ONG, todas las instituciones, llegar a acuerdos específicos. Realmente la única forma de poder detener la migración es con un crecimiento económico adecuado, y que ese crecimiento económico permee las clases más desprotegidas de este país, que realmente incentivemos el tema del campo, por ejemplo. O sea, es bien difícil cuando nosotros hablamos de que las personas en el campo no están invirtiendo en el campo, pero ¿qué significa invertir en el campo realmente? O sea, ¿cuánto tiene que invertir una persona, por ejemplo, en el rubro de café para poder cultivar una manzana de café, y cuál es el margen de ganancia que va a tener? O no digamos en el tema de granos básicos. Realmente mucho pasa también por el acceso a tierra. Mucho hablamos de que los campesinos no siembran, pero realmente tienen tierra, hay acceso a la tierra, y si tienen tierra hay acceso a insumos, hay acceso a ingresos para poder producir. Entonces, todas estas situaciones tenemos que analizarlas. Realmente el país está yendo desde hace mucho tiempo, realmente sin un rumbo específico en cuanto al tema económico y en cuanto a generar desarrollo en el país. O sea, cómo podemos aprovechar la mano de obra que tenemos, cómo podemos mejorar las condiciones de educación, cómo podemos competir realmente, cómo podemos atraer inversión sin entregar el país. O sea, porque es interesante cuando se analiza el tema de inversión. O sea, yo me recuerdo hace algunos años, cuando nosotros estábamos jóvenes, habían algunas ideas de inversión en el país, pero también es la forma en que se negocia con las empresas privadas. Yo me recuerdo en ese tiempo que hubo incluso toda una oposición a una empresa que era de madera, de explotación de madera, lo que Stone Container se llamaba en ese tiempo. Llegó al país y esta empresa llegó a explotar la madera de Honduras, pero lo que le dieron fueron los bosques. Entonces, ya para que lo pudiera explotar durante 30 años, y se le iba a dar una concesión, y hubo una oposición por parte de la sociedad. Pero esta misma empresa llegó a Costa Rica, y las negociaciones en Costa Rica fueron muy diferentes a las negociaciones en Honduras. En Honduras venía a explotar el bosque, en Costa Rica fue a cultivar bosque donde no existía para que después lo explotara. Mire. Entonces, es cómo se negocia. La inversión privada no es mala, es la forma en que se negocia, es de acuerdo a cómo se plantean las condiciones en el país. Sí, entonces aquí es un llamado, ¿verdad?, a la conciencia de nuestras autoridades, de nuestros empresarios, a hacer mejor las cosas. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a continuar con más, analizando ya en números las cifras de la migración. Ya volvemos.
Continuamos con más de Diálogo de Impacto y en este momento vamos a hacer un enlace hasta Barcelona. Nuestra directora de noticias, Emma Calderón, conversa en este momento con el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Esto sobre los impulsos, la iniciativa que tiene nuestro país para implementar la tecnología 5G en Honduras. Licenciada, con usted la escuchamos. Pues continuamos aquí informando para BTV, enviada especial para cubrir realmente la feria tecnológica más importante del mundo. Y justamente me he encontrado al presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el abogado Lorenzo Sauceda. Con él vamos a hablar realmente sobre los retos que implica a nuestro país conocer realmente qué es lo que está sucediendo con el 5G. Nosotros en Honduras estamos en 4G. Y aquí se está hablando de 6G. Justamente eso es lo que vamos a conversar con don Lorenzo Sauceda. Gracias, Emma. Efectivamente, el 5G es una tecnología maravillosa, de alcance extraordinario para distintos tipos de servicios, para el comercio, para la educación, para la cultura. Y desafortunadamente, hay que decirle, en nuestro país todavía las condiciones están muy limitadas. Sin embargo, tengo entendido que hay una empresa que está haciendo pininos para trabajar con el 5G, que es una tecnología sobre todo para grandes ciudades y empresas grandes. Nosotros, con las instrucciones de la presidenta, con su visión, su compromiso social, veremos y hablaremos con algunos amigos que nos han ofrecido apoyo en cuanto al mejoramiento de la capacidad de CONATEL para impulsar la tecnología, las comunicaciones y sobre todo a ver en qué medida podemos hacer esto para que sirva en la educación que tanto necesitábamos hoy más. Sí. Cuando usted ha visitado el stand de Huawei, don Lorenzo, ¿le ha impactado realmente todo el desarrollo que esta empresa ha realizado a nivel mundial y que pues en Honduras está? No hay duda, anduvimos en varios stands, en varios espacios, hemos visto diferentes exposiciones maravillosas. Sin embargo, vale decirlo, Huawei es una monstruosidad de empresa, está ramificado en todo el planeta. Creo que es el stand más grande que hay en esta convención tan maravillosa, tan grande, con tanta información, con tanta tecnología. Y pues aquí andamos mirando y visualizando, pero también captando información tecnológica. Bueno, solo imaginarnos que en algún momento en nuestro país vamos a lograr tener parte de este extraordinario servicio y tan necesario que es ahora la tecnología de las telecomunicaciones, básico para toda la actividad del ser humano. Bueno, grandes retos lo que tiene Honduras, pero ya vemos, afortunadamente, pues el comisionado presidente de CONATEL está informándose qué es lo que se necesita realmente para tomar decisiones. Un gran reto el 5G, pero tenemos esperanza de que no solamente lleguemos al 5G, sino que lleguemos al 6G en Honduras. Desde Barcelona, España, para BTV, informó Emma Calderón. Gracias a la licenciada Emma Calderón desde Barcelona. Aquí estamos ansiosos de buenas noticias que surjan desde España. Y continuamos nosotros abordando el tema del fenómeno migratorio. Lo vemos ahora en cifras. Mire usted, en este momento hay 1,000 migrantes que están avanzando en una caravana en el sur de México. Es la primera de este 2023, inició el día de ayer y las posibilidades de éxito que tienen son bastante complicadas. Además, tenemos que el 58% de los emigrantes son mujeres. En los últimos días, la cantidad de mujeres que migran ha ido incrementando. Tenemos también que 95,000 niños han sido retornados desde el 2014 hasta el 2022. También 3,482 hondureños han sido retornados durante el mes de enero del 2023. También otra cifra importante, 1,374 hondureños han solicitado refugio. También, otro punto que hemos analizado y hemos tocado también con el experto es que la población migrante en México ha incrementado en un 23%. México se ha convertido no solo en un país de tránsito migratorio, sino que también para muchos se ha convertido en un país de destino.
Sí, realmente el papel que ha estado jugando México en los últimos años, recordemos que México ha estado trabajando juntamente con Estados Unidos para contener la migración por su territorio, por lo tanto, en la medida que se cierren las fronteras de Estados Unidos, mucha gente hondureña o de otras nacionalidades va a quedar varada en México y van a ser de México ya no un país de tránsito, sino más bien un país de destino. Entonces México se ha convertido en un país de destino. El otro tema que tiene México es que, o sea, lo mencionaba, más de 1000 personas han solicitado asilo en México, pero realmente en años anteriores, por ejemplo durante el 2022, más de 24,000 hondureños solicitaron asilo en México y de hecho los hondureños son los principales solicitantes de asilo en México. Entonces es una situación que México juega un papel fundamental para el tema de la migración. Realmente no solo es el país de tránsito, sino más bien un país de destino de muchos hondureños que al ver frustrada tras su paso hacia Estados Unidos, hacen su vida en México, entonces se quedan ahí. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque México, ¿cuál es el papel que está jugando México en el tema de la migración de hondureños? Y otro punto también, y usted me lo mencionaba, y es Honduras sí es un país de origen de la migración, pero también en los últimos días hemos visto una gran cantidad de extranjeros transitando por nuestro país. Sí, realmente Honduras a partir del 2022, es cierto, se incrementan las cifras de tránsito por Honduras. Pasamos en el 2021 de 37,000 personas registradas según el Instituto Nacional de Migración a 188,000, más de 188,000 en el 2022. Estamos hablando de un crecimiento más de 900% de la migración en tránsito por Honduras, y realmente Honduras enfrenta, aparte de ser un país expulsor de migración hacia Estados Unidos, hacia España o hacia otros países de Europa, también ahora se convierte en un país de tránsito de muchas poblaciones que emprenden las rutas migratorias a Estados Unidos, principalmente nacionalidades de cubanos y venezolanos, principalmente, que son la mayoría de las personas que están ingresando al país en tránsito. Ahora, ¿qué implica para Honduras este crecimiento de la población en tránsito por el país? Implica que Honduras, aparte de lidiar con todos los problemas que tiene para retener su población y evitar que la población migre, ahora tiene que atender a estas poblaciones que transitan por nuestro territorio, ver la forma en que se les da asistencia humanitaria a estas poblaciones, en qué medida se respetan los derechos humanos de estas poblaciones y en qué medida se apoyan estas poblaciones que ingresan a nuestro país. Entonces, no solo es el tema de la migración, de la expulsión, sino ahora más bien nos enfrentamos al tema de la población en tránsito, porque realmente Honduras no tiene la capacidad económica para poder albergar a estas poblaciones. Realmente es un tema que tiene que ser tratado desde el punto de vista político y un tema regional, porque realmente si estas poblaciones no transitan por Honduras, sino que se quedan en Honduras, esto le va a crear mayores dificultades al país de las que ya tiene. Definitivamente. Hay muchos televidentes que se han comunicado con nosotros al 3182-5600. Damos lectura a sus mensajes. La migración también existe porque los empresarios no pagan el salario justo a los hondureños. Sí, recordemos que el tema del ingreso, el tema del empleo, ya lo decían los expertos que mencionaron anteriormente, el tema no solo es el tema de desempleo, sino más bien el tema de la informalidad, el tema de la precariedad del empleo. Muchas poblaciones, o sea, están subempleadas, o sea, que reciben no necesariamente el salario mínimo, o sea, no tienen los ingresos necesarios. Entonces, al tener un empleo precario, al tener un empleo que no ajusta ni siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos, por eso es que tenemos un alto porcentaje de población bajo pobreza. ¿Qué significa la pobreza en Honduras? Por ejemplo, cuando hablamos de que más del 50% de la población, de los hogares en Honduras o de la población en Honduras vive en hogares de pobreza extrema, significa que los ingresos de ese hogar, ya sea por salario, ya sea por emprendimiento, por otro rubro, o sea, no logra superar el valor de la canasta básica alimentaria. Entonces ese hogar está en pobreza extrema. Y el otro es el pobre, el hogar en condiciones de pobreza, es que el que no logra alcanzar el salario, superar su canasta básica, no de alimentos, sino la canasta básica en general, que incluye aparte de la alimentación, el vestuario, la recreación, la educación. Transporte. Entonces, por eso es que estamos hablando de que tenemos el 74% de nuestros hogares bajo condiciones de pobreza. O sea, ¿qué significa eso? Que el ingreso de esos hogares no logra superar ese umbral de
de esa canasta, ya sea la canasta básica de alimentos o ya sea la canasta básica en general. Definitivamente. Tenemos más mensajes. 3182-5600, la línea en la que usted se puede comunicar con nosotros en este momento. Nos dice otro televidente: buen día, licenciada Muñoz, y a su invitado. Ese fenómeno de la migración se debe principalmente a que aquí en Honduras no hay un nivel de esperanza para salir adelante. Una causa es el gran flagelo del desempleo. La economía está deprimida totalmente y los altos costos a todos los productos de la canasta básica y los salarios prácticamente raquíticos que no ajustan para nada. Demasiada violencia aquí, la vida en nuestro país no vale nada. Asesinatos tras asesinatos, nos indican. El mismo gobierno no pone las barbas en remojo para tomar medidas anticrisis ante lo que estamos viviendo, una crisis económica importada desde el exterior. No hay esperanza de vida y para salir adelante, aquí prácticamente estamos a la mano de Dios. Y muchas familias se van de Honduras porque prácticamente se ha convertido en un país expulsor de ciudadanos. Sí, recordemos que eso lo hemos venido mencionando, o sea, Honduras es un país expulsor. Realmente, según el último registro del censo de Estados Unidos, en Estados Unidos existen más de 1 millón de personas de origen hondureño. De esas, el 60%, más del 60% están de manera irregular, o sea, que significa que no tienen los documentos legales para poder estar en el país. Entonces, realmente, si hablamos de más de 1 millón de una población que andaremos cerca de los 10 millones, estamos hablando de que el 10% de nuestra población vive en Estados Unidos. Entonces, es una situación bastante difícil, bastante grave, poder superar un país y poder desarrollarlo sin esta población. Definitivamente. Tenemos otro mensaje, nos dice nuestro televidente que nos escribe al 3182-5600. Buen día, quería saber si México están abiertos con el consulado para solicitar un pasaporte. Gracias por su respuesta, nos indica. Sí, según el gobierno, sí, están abiertos los consulados para solicitar pasaportes. Ha habido un esfuerzo por parte del gobierno de Honduras de poder atender a la población y poder tener los consulados abiertos y a disposición de la población. O sea, siempre existen dificultades por las condiciones que tienen nuestros compatriotas, pero realmente sí, en algunos casos nosotros nos hemos reunido con la Cancillería y están haciendo el esfuerzo por sostener esos consulados abiertos y que atiendan a la población de manera adecuada. Justo ayer recibíamos la denuncia de la Organización de Hondureños en Estados Unidos, 15 de septiembre, de la aglomeración de ciudadanos en uno de los consulados solicitando el pasaporte. Minutos más tarde, la Cancillería confirmaba de que ellos han agilizado los procesos para que estos puedan tener mejores atenciones, que es otro tema también, y nosotros lo decíamos en la introducción, y es la protección de los ciudadanos en el extranjero. ¿Cómo garantizamos que nuestra diáspora estará protegida, verdad? Sí, recordemos que en el tema de derechos humanos de nuestra población es bien complicado hablar del tema de derechos humanos porque realmente el hondureño como hondureño no se siente poseedor de sus derechos. O sea, realmente sus derechos han sido violentados durante toda su vida, que realmente no considera que no le hace falta, no considera que tiene derechos. Entonces, por lo tanto, esa no conciencia de la realidad y esa no conciencia de que el hondureño tiene derechos, eso también se traslada en los países de tránsito o en el país de destino. Realmente la mayor parte de los hondureños no acuden a eso, no son conscientes de que tienen derechos, que la migración también es un derecho humano. Por lo tanto, no acuden a instituciones. Y el otro tema también, que no ejercen sus derechos los hondureños, también es el tema de la clandestinidad. La mayor parte de nuestra población que vive en Estados Unidos vive bajo la clandestinidad. Entonces, ¿qué significa eso? Como no tienen documentos que lo acrediten para poder permanecer en el país, entonces entre más desapercibidos pasen, entonces ellos generan sus redes, pero sus redes bajo la clandestinidad, ¿verdad? Entonces muchos de ellos no se van a presentar a una institución a saber que tienen derechos. ¿Por qué? Porque en este momento ellos se exponen también a que puedan ser capturados o que puedan ser deportados o que puedan tener ciertas dificultades para su estadía y entonces viven bajo la clandestinidad. Y esa es una de las grandes dificultades de nuestros compatriotas en Estados Unidos principalmente, que como viven de manera clandestina, entonces acceden a los empleos más precarios, viven en condiciones más precarias. Entonces es interesante que los hondureños, si los comparamos, por ejemplo, con los salvadoreños, con los guatemaltecos y los hondureños, que son los países del norte de Centroamérica, los hondureños tienen, en Estados Unidos, ¿verdad?, tienen peores condiciones, o sea, son más pobres, tienen menos ingresos, tienen menos acceso a salud
Y entonces las diásporas de hondureños comparadas con estos otros 3 países están en peores condiciones. Pero si las comparamos con los hondureños en Honduras, están en mejores condiciones. Imagínense cómo estamos entonces en nuestro país. Hemos analizado este tema migratorio, el fenómeno que nos ha dejado luto en nuestro país, que nos ha dejado pues familias desintegradas, tantas cosas, pero tampoco podemos dejar de desconocer las cosas buenas que esto implica. Y una de ellas es las remesas. Es un importante ingreso económico para nuestro país el que envía el hondureño en el exterior. Sí, recordemos que las remesas en Honduras se han convertido en el principal producto de exportación. O sea, porque realmente es lo que más aporta al producto. En la fuerza laboral que nosotros estamos exportando realmente. Y es el rubro que más aporta al Producto Interno Bruto. Estamos hablando más del 25% del PIB del país viene de las remesas. Estamos hablando del año pasado más de 8.000 millones, 8.400 y algo de millones de dólares. Ya estamos por encima de las exportaciones más importantes como el café. No, estamos por encima. De hecho, es el principal producto. O sea, el rubro de las remesas es el que más aporta al PIB en el país. Correcto. De todos los rubros de exportación que tenemos. El tema, pero también es un tema bastante difícil cuando nosotros analizamos las remesas. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos la importancia de las remesas al país, pero por otro lado quisiéramos que las remesas generaran mayores procesos de desarrollo. O sea, hay una crítica de muchos sectores de que las remesas lo que generan es solo para consumo, que no se genera desarrollo con el ingreso de las remesas, pero realmente es interesante analizar el tema de las remesas. ¿Por qué? Porque para analizar el tema de las remesas hay que irnos a la base, a las comunidades. Realmente, ¿qué sucede en el hogar que recibe remesas? Muchas personas pueden decir, no, pero es que las remesas no las utilizan para comprar, para comer, para comprar asuntos suntuarios, pero no se dan cuenta que realmente lo que nosotros hemos logrado con las personas es exportar el que genera el ingreso del hogar. O sea, la persona del hogar que genera el ingreso, ya no tenemos un trabajador en Honduras, sino que lo tenemos transnacional, en el extranjero. Pero realmente el hogar vive de ese ingreso. ¿Por qué? Porque la persona que se fue es la que generaba el ingreso en Honduras y es la que genera el ingreso del hogar ya estando en Estados Unidos o en España. Por lo tanto, el hogar vive de ese ingreso. No hay otra fuente de ingreso de ese hogar. Entonces hemos exportado, o sea, hemos trasladado un trabajador nacional a un trabajador internacional, que es el que sostiene el hogar. Eso en primer lugar. El otro tema, también el tema de las remesas, es que muchos hogares no tuvieran condiciones de vivienda adecuadas si no fueran por las remesas. Las remesas son las que generan que se mejoren las condiciones de vivienda en muchas comunidades. Y el otro tema es el tema, muchos jóvenes también no hubieran estudiado, independientemente si estudian para quedarse o si estudian para irse, o sea, no hubieran estudiado si no tuvieran los ingresos esos hogares de las remesas. Entonces, criminalizar las remesas porque no genera desarrollo también es una idea muy simplista. O sea, sin entender el trasfondo que las remesas generan en los hogares. Nosotros hacemos algunos estudios con estudiantes de la universidad, por ejemplo, y yo siempre converso con ellos después de que van al campo, a las comunidades, y la conclusión, la última que hicimos en Valle Choluteca, por ejemplo, me reuní con los estudiantes del Centro Regional del Litoral Pacífico, y conversaba con ellos y les decía, bueno, ¿cuál es su conclusión del trabajo que ha desarrollado en campo? O sea, mi conclusión del trabajo que he desarrollado en campo es que me voy a ir. Pero ¿por qué? Voy a migrar. Porque mire, sí, porque voy a migrar, me dice. ¿Por qué? Porque mire, me dice, en todas las comunidades que fuimos, las mejores viviendas eran de los hogares que recibían remesas. O sea, los jóvenes que habían estudiado eran de los hogares que recibían remesas. Entonces, en las comunidades la única forma de mejorar sus condiciones de vida son las remesas. Y eso lo vemos nosotros a diario en nuestras comunidades. Lo vemos a diario en nuestras comunidades. Sí, realmente que esta es la situación en nuestro país. Es una crisis que hemos estado viviendo, no es nueva. Vimos en el 2018 cuando el fenómeno migratorio a través de las caravanas también tomó mayor notoriedad y todos los días expulsamos fuerza laboral. Todos los días expulsamos más niños, todos los días expulsamos a nuestros ciudadanos. Esto es lo que tenemos, eso es lo que hay aquí. Y estamos ya prácticamente llegando al final de este espacio. Y sí quisiera dejar a la población hondureña con una conclusión, porque fíjese que es doloroso ver cómo hay jóvenes compañeros que se esfuerzan todos los días, se dedican para obtener su título universitario, salir de educación media, pero cuando egresan de la universidad, su intención es: obtuve esto por satisfacción personal, pero voy a migrar
y no están trabajando en el extranjero de lo que se graduaron acá. Sí, realmente es todo un análisis que hay que hacer y hay que tratar de ver cómo se desarrolla el país y cómo realmente la educación mejora las condiciones de vida de la población. Realmente todo el mundo estudia porque quiere superarse, porque quiere tener mejores condiciones, pero cuando estudia y esas mejores condiciones no llegan después de que se ha graduado, hay una desesperanza y la gente se va. Y el otro tema también, porque no solo es los jóvenes que están aquí, hay muchos jóvenes que van a estudiar al extranjero y que no retornan al país. También tenemos esa fuga de cerebros. Muchos de nuestros jóvenes que logran conseguir una beca y estudiar en el extranjero no retornan al país. ¿Por qué? Porque no tienen las oportunidades en el país, entonces se quedan en el extranjero. Quizás no en la profesión que estudiaron, pero sí se quedan en el extranjero buscando otras condiciones de vida. Mientras no generemos mejores condiciones de vida en el país, no vamos a retener nuestra población, porque la gente siempre va a buscar. Y regresando al tema de las remesas, el tema de las remesas también es interesante. Tenemos que buscar la forma de cómo aprovechar ese recurso, cómo aprovechar esos 8.000 millones que ingresan al país para generar, mejorar la economía, generar desarrollo en las comunidades, tanto, a nivel local, porque realmente las remesas son muy importantes en las comunidades, son un factor muy importante para el desarrollo que tenemos que aprovecharlo. Y uno de los temas que tenemos que tocar es el tema de seguridad. Realmente, ustedes que están muy jóvenes, pero realmente antes usted podía emprender cualquier negocio y ahí iba luchando, pero ahora no puede emprender ningún negocio. ¿Por qué? Porque arriesga su vida, arriesga su dinero y no genera los ingresos que necesita. Sí, esta es la situación que tenemos. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista esta mañana. No, muchas gracias a usted por dejarme participar en este tema, que es un tema importante, que el gobierno tiene y el Estado tiene que tomarlo muy en cuenta. Realmente venimos conversando sobre el tema de migración durante muchos años, pero es un tema que debe ser central en la agenda política del país. Bueno, se nos acabó el tiempo. A usted también le agradecemos por informarse con nosotros en Diálogo de Impacto. Estamos listos también para continuar informándoles en esta ocasión a través de Café Caliente. Buen día.